Él vio cosas que jamás osó escribir. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, fue más allá de las comunicaciones con espíritus desencarnados. En determinados momentos, en silencio absoluto, fue testigo de realidades del otro lado que sobrepasaban todo lo que él mismo había codificado. Algunos de esos relatos nunca llegaron al papel, otros fueron apenas sugeridos, como si temiera el impacto que causarían. No era miedo, era responsabilidad. La verdad espiritual no es una revelación simple. En determinadas ocasiones, ella puede quebrar estructuras, generar pánico o desestabilizar conciencias despreparadas. Kardec no se limitó a las enseñanzas sobre reencarnación y progreso. Él vio regiones sombrías, conciencias aprisionadas, tormentos inimaginables, no como castigo divino, sino como consecuencia vibratoria de las elecciones humanas. Y eso, según él, era apenas el inicio de lo que el espíritu puede enfrentar cuando se desprende del cuerpo. En el segundo volumen de El cielo y el infierno, hay fragmentos que, leídos con atención, revelan capas más profundas de dolor, aprendizaje y transformación espiritual. Pero existen registros extraoficiales de sesiones mantenidas en sigilo por años, en las cuales Kardec habría presenciado manifestaciones de entidades en estado de sufrimiento extremo, presas a memorias terrenales tan fuertes que ni siquiera percibían que habían muerto. Algunas aún gritaban los nombres de sus hijos, otras revivían el propio accidente en ciclos infinitos. Esa visión, según fuentes cercanas, llevó a Kardec al silencio por semanas. Él sabía, no todos estaban listos para oír aquello. Y quizás aún hoy no lo estén, pero si esas verdades están saliendo a la luz, es porque tú has sido guiado hasta aquí por algo mayor. Si sientes que este contenido toca algo dentro de ti, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Esta jornada no es para cualquiera, es para los que sienten. En una de las comunicaciones más inquietantes recibidas por la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, un espíritu relató la experiencia de atravesar el umbral y encontrarse con aquello que describió como eco de la propia mente. Por meses, o hasta años, el alma continuaba oyendo los propios miedos, deseos y rencores repetidos como voces externas. Kardec describió el fenómeno como autoobsesión post-mortem, pero él sabía que aquello era apenas la superficie. El espíritu, sin el filtro del cuerpo físico, amplificaba todo lo que traía dentro de sí. El cielo y el infierno no son lugares, escribió, son estados del alma. Y hay almas que crean tormentos tan densos que se aprisionan en verdaderos laberintos emocionales. Ver eso con los propios ojos espirituales es diferente a teorizar. Y Kardec vio. Otras revelaciones decían respecto a la ilusión del tiempo. Kardec habría sido llevado, en desdoblamiento, a una región donde los espíritus no tenían noción de pasado, presente o futuro. Todo era vivido en bloques de sensación, como si cada emoción intensa congelara al espíritu en una escena. Había allí madres repitiendo el momento en que perdieron a sus hijos, soldados reviviendo el instante de la muerte, suicidas sintiendo el impacto eternamente. Esa prisión emocional, según los espíritus superiores, solo era disuelta cuando la conciencia aceptaba la realidad de la vida después de la muerte. Kardec se preguntaba cuántos humanos estaban viviendo así, aún encarnados. ¿Cuántos estaban presos a lo que ya pasó sin darse cuenta? Era una revelación que no cabía en palabras. Era preciso sentir. En otro estudio silencioso, realizado fuera de los registros públicos, Kardec acompañó una comunicación de un espíritu que describió una región del más allá habitada por seres sin identidad. Espíritus que se habían disuelto en vida, negándose tanto a sí mismos que al desencarnar no sabían más quiénes eran, sin recuerdos, sin voluntad, sin luz, apenas una niebla de existencia. Ese espíritu decía que había pasado décadas flotando, sin comprender si aún existía. Kardec anotó: pérdida del yo, consecuencia del nihilismo profundo. Él jamás publicó el relato completo,
Sería chocante demasiado para la sociedad de la época, pero eso lo hizo reforzar un punto central de la doctrina. El pensamiento es creador. Quien se niega a sí mismo en vida corre el riesgo de no encontrarse ni siquiera en la eternidad. Pero quizás el más perturbador de todos los relatos haya sido aquel que involucraba los llamados espejos del alma. Según un espíritu de elevada jerarquía, hay momentos después de la muerte en que el alma es invitada a mirarse directamente a sí misma, sin máscaras, sin disculpas, sin filtros. Una especie de reflejo vibratorio es proyectado delante de ella, mostrando todas las intenciones ocultas, los pensamientos no dichos, los deseos secretos, las palabras que hirieron, aún dichas con voz suave. Ese momento, según el relato, es ineludible y para muchos, insoportable. Kardec escribió en nota privada: «Ese espejo no condena, él apenas revela, y delante de la verdad muchos se pierden antes de encontrarse». La visión de ese reflejo íntimo es tan profunda que, según los espíritus comunicantes, algunos entran en estado de negación e intentan huir de sí mismos, lo que los lleva a regiones oscuras del plano espiritual, no por castigo, sino por sintonía vibratoria. Kardec, siempre cauteloso, reflexionaba sobre la madurez espiritual necesaria para encarar ese momento. Para él, no bastaba conocer las enseñanzas. Era preciso practicar la vigilancia interior, cultivar la humildad y el autoconocimiento diariamente. En los bastidores de sus investigaciones, comentaba con amigos cercanos que el verdadero infierno no era un lugar con fuego y monstruos, sino la incapacidad de sostener la propia mirada delante de lo que se es. Y eso, según él, era más común de lo que se imaginaba. Muchos que se consideraban buenos, justos, religiosos, se desesperaban al percibir la distancia entre sus acciones públicas y sus intenciones ocultas. Era ese el gran choque espiritual. Otro punto que Kardec descubrió, pero evitó divulgar ampliamente, decía respecto a la influencia de seres tenebrosos sobre los vivos. Él percibió por medio de comunicaciones y observaciones mediúmnicas que ciertas entidades desencarnadas, aún sin mala intención, continuaban ligadas a sus familiares, proyectando miedos, celos o frustraciones. Y lo más impresionante, esos sentimientos eran absorbidos inconscientemente por las personas, que pasaban a actuar de manera impulsiva, agresiva o depresiva sin saber por qué. Kardec llamó a eso vampirización emocional no intencional. No era posesión, era sintonía. Las fronteras entre los mundos, dijo, son más tenues de lo que imaginamos. ¿Y no es preciso estar muerto para ser influenciado por muertos? Eso era aterrador demasiado para el público de la época, pero él sabía que un día esa verdad necesitaría ser revelada con claridad y responsabilidad. En cierta sesión confidencial, realizada con un pequeño grupo de médiums, Kardec acompañó la comunicación de un espíritu que había sido un científico materialista. Después de la muerte, él relató sentirse en suspensión, preso en una especie de vacío mental. La ausencia de creencia en la continuidad de la vida impedía que él aceptase su nueva condición. Para ese espíritu, todo continuaba como antes, solo que sin cuerpo. No había luz, ni voz, ni sensación. Apenas un silencio angustiante y la certeza de que nada existía además. Kardec quedó profundamente impactado con ese relato, pues él probaba que la negación radical de la espiritualidad creaba un campo vibratorio tan denso que aislaba al espíritu de cualquier auxilio superior. La mente, negando la propia sobrevivencia, entraba en colapso espiritual. Era la muerte dentro de la muerte. Y él temía que muchos estuviesen siguiendo ese mismo camino sin saber. Entre los documentos personales de Kardec había anotaciones que sugerían experiencias de proyección de la conciencia, en las cuales él habría visitado regiones superiores. En esas vivencias, él relataba no ver ángeles con alas, sino conciencias luminosas, irradiando serenidad y sabiduría. Lo curioso es que esas entidades no hablaban con palabras. La comunicación era vibracional, por ondas de pensamiento.
Kardec decía que delante de ellas todas las dudas se disolvían y solo restaba la certeza de que todo tiene un sentido, aun aquello que parece sufrimiento sin fin. Esas experiencias, no obstante, él raramente compartía. Temía que fuesen confundidas con delirios místicos o que desviasen el foco de la doctrina, que debería ser clara, racional y progresiva. Pero en sus anotaciones más íntimas, él confesaba: el amor es la ciencia más elevada, y la luz que vi no puede ser descrita con palabras humanas. Aún dentro de esas vivencias fuera del cuerpo, Kardec habría observado una especie de mural espiritual donde eran registrados los efectos de las acciones humanas en el plano sutil. Un simple gesto de bondad generaba ondas luminosas que se expandían y tocaban a otros seres aún a grandes distancias. Ya actos egoístas, palabras duras o pensamientos crueles creaban formas densas que se acumulaban alrededor del autor, oscureciendo su visión espiritual. Ese mural no era un juicio externo, sino un espejo vivo de las elecciones de cada uno. Kardec comprendió entonces que nada se pierde, todo se transforma, inclusive nuestras intenciones. Cada pensamiento es un acto, y cada acto deja una marca vibratoria. Él anotó: somos constructores de nuestro cielo o de nuestro infierno a cada minuto. Pero esa verdad simple era para muchos más perturbadora que cualquier visión del más allá. Cierta vez un espíritu reveló que muchos encarnados viven como si estuviesen muertos por dentro, y muchos desencarnados viven como si aún estuviesen encarnados. Esa inversión es tan común que hay regiones enteras del plano espiritual donde espíritus se reúnen para fingir que están vivos. Crean casas, rutinas, trabajos, todo mentalmente, porque no aceptan que la vida física acabó. Kardec llamó a eso colonias de ilusión. Eran sustentadas por la fuerza del pensamiento colectivo, y salir de esas colonias exigía un despertar doloroso, pues significaba abrir mano de lo que se creía ser real. Kardec quedó tan perturbado con ese concepto que decidió mantener en sigilo la mayor parte de esas revelaciones. Dijo que el ser humano necesitaba, antes de todo, aprender a despertar en vida, pues si no despertamos aquí, el despertar del otro lado puede ser mucho más duro. Otro relato que impactó profundamente a Allan Kardec vino de un espíritu que describió una zona de transición donde recién desencarnados se agrupaban en estado de confusión mental. Era como una especie de sala de espera vibratoria, donde el tiempo parecía inexistente. Espíritus vagaban en círculos, repitiendo frases u oraciones, presos a ideas fijas que cargaban de la vida terrena. Algunos estaban tan convencidos de que aún estaban vivos que se rehusaban a aceptar cualquier orientación de guías espirituales. Kardec comprendió que el estado del alma después de la muerte depende menos de las creencias religiosas y más del grado de lucidez interior. Lo que se lleva no es la etiqueta de una fe, sino la coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Por eso, tantos se perdían después de la muerte. Esperaban un cielo hecho de promesas o un infierno de fuego y se encontraban apenas con el reflejo de la propia conciencia. Uno de los testimonios espirituales más marcantes decía respecto a la fuerza del arrepentimiento sincero: Kardec oyó de un espíritu que había cometido actos terribles durante la vida, pero que al despertar del otro lado pasó por un colapso emocional tan profundo que generó, espontáneamente, una onda vibratoria de pedido de perdón. Esa vibración, intensa y verdadera, atrajo inmediatamente entidades de luz que lo ayudaron a iniciar un proceso de reeducación espiritual. El espíritu contó que no fue juzgado, punido o humillado. Fue acogido, pero también invitado a rever cada acto, cada dolor causada como si estuviese viviendo por la perspectiva de quien fue herido. Kardec se emocionó al anotar: el dolor del otro se tornó el suyo, y eso fue más transformador que cualquier castigo. La revelación tocaba en un punto clave. El universo espiritual responde a la vibración sincera del alma. En una de sus últimas comunicaciones analizadas, Kardec reflexionó sobre la posibilidad de espíritus
comunicarse con encarnados aún sin mediumnidad formal. Él observó que, en ciertos momentos de tristeza profunda, pensamientos de consuelo parecían surgir de la nada, palabras internas que traían alivio, respuestas o paz. Investigando más a fondo, percibió que esas ideas venían de espíritus afines, muchas veces parientes ya fallecidos, que intentaban inspirar, consolar o alertar. Kardec escribió que la mediumnidad no era privilegio, sino facultad natural del ser humano, y que muchos, aún sin saber, eran tocados por esas presencias sutiles. Esa revelación, aunque reconfortante, fue considerada audaz en la época. Él temía que fuese mal interpretada como superstición, pero sabía en el fondo que un día la ciencia y la espiritualidad caminarían juntas en ese entendimiento. Entre los escritos menos divulgados de Kardec hay registros de su preocupación con el futuro espiritual de la humanidad. Él creía que la Tierra pasaría por transformaciones colectivas no apenas físicas, sino vibracionales. Espíritus superiores alertaron sobre un tiempo en que los valores materiales serían puestos a prueba y donde las máscaras sociales caerían de forma dolorosa. No se trataba de un fin del mundo, sino de un proceso de transición. Y el principal cambio no vendría de fuera, sino de dentro. El alma humana sería invitada a encararse a sí misma con más profundidad. Kardec comprendió que el sufrimiento colectivo, por más cruel que pareciese, tenía la función de despertar conciencias adormecidas, y esa revelación guardada por décadas resuena aún hoy. Estamos viviendo ese tiempo, un tiempo en que no hay más espacio para ilusiones confortables. En otra sesión reservada, Kardec oyó el relato de un espíritu que describió una biblioteca espiritual donde cada alma podía acceder a los registros de sus vidas pasadas. Pero había una condición. Era preciso estar dispuesto a enfrentar la verdad sin defenderse. Aquellos que no estaban preparados veían apenas fragmentos o símbolos incomprensibles. Pero los que buscaban con sinceridad podían revivir memorias enteras, sentir las emociones de otras existencias, comprender el origen de ciertos miedos o afinidades. Kardec quedó fascinado con esa posibilidad. Imaginaba cuántas curaciones podrían acontecer si el ser humano tuviese conciencia plena de su jornada espiritual. No obstante, reconocía que no todos soportarían ese impacto. Saber que ya fuimos algo que hoy condenamos o que herimos a quien hoy amamos exige coraje. Por eso, muchos prefieren el olvido temporal. Quizás el punto más sensible de sus investigaciones haya sido sobre los lazos que persisten después de la muerte. Kardec estudió casos en que espíritus desencarnados permanecían al lado de entes queridos por décadas, intentando protegerlos o alertarlos, pero el apego excesivo generaba consecuencias. Algunos espíritus, al rehusarse a seguir su camino evolutivo por causa del sufrimiento de quien se quedó, acababan perdiendo brillo, lucidez y dirección. Se tornaban sombras de sí mismos, presos entre dos mundos. Kardec anotó con tristeza: el amor que aprisiona deja de ser luz y pasa a ser cadena. Era una de las mayores dolores que él presenció, la de almas que por no soportar la separación se apagaban lentamente en la tentativa de permanecer junto a quien amaban, y eso lo hizo reforzar la importancia del desapego amoroso y de la confianza en los designios superiores. Kardec también se topó con revelaciones sobre el impacto espiritual de la palabra. Espíritus comunicaron que ciertas frases dichas en momentos de rabia o desprecio podían fijarse en el campo energético de la persona alcanzada, creando bloqueos que persistían aún después de la muerte. Él registró casos en que espíritus no conseguían avanzar en el plano espiritual porque aún cargaban el dolor de palabras crueles o humillaciones vividas encarnados. Esas memorias vibraban como heridas abiertas, exigiendo tratamiento espiritual delicado. Kardec quedó impresionado al percibir que el lenguaje humano tiene más poder de lo que imaginamos. Una palabra puede curar o herir por siglos. Por eso, insistía en la vigilancia del pensamiento y del habla. El mundo invisible, para él, era sensible a las vibraciones más sutiles. Y cuando hablamos, dejamos marcas no apenas en los otros,
sino también en nosotros mismos. En una comunicación intensa, recibida por médiums experimentados, un espíritu reveló la existencia de escuelas espirituales para niños desencarnados. Kardec quedó conmovido al saber que hay espacios de acogida, aprendizaje y amor destinados a las almas infantiles. En esas escuelas, según el espíritu, los niños son orientados con cariño por entidades que les ayudan a comprender lo que aconteció, a superar el miedo y a continuar su evolución con ligereza. Pero también relató que hay casos de niños tan traumatizados por la forma como murieron que se rehusaban a aprender o a aproximarse a la luz. Kardec anotó: aún los pequeños necesitan tiempo para aceptar la nueva realidad. Esa revelación, aunque llena de esperanza, trajo a él una sensación profunda de responsabilidad. Comprendió que toda acción en la tierra resuena en múltiples planos y que proteger la infancia es proteger el futuro espiritual del planeta. Otro punto poco discutido, pero que Allan Kardec llevó muy en serio, era la presencia de espíritus burlones en las sesiones mediúmnicas. Él descubrió que muchos se presentaban como maestros o ángeles, pero en verdad eran conciencias inferiores, apenas deseando manipular, confundir o divertirse a expensas de los encarnados. Algunas comunicaciones, inicialmente bellas e inspiradoras, revelaban con el tiempo contradicciones sutiles, ideas peligrosas y sugerencias de orgullo disfrazado de sabiduría. Kardec pasó a investigar con más rigor, desarrollando criterios de validación y coherencia doctrinaria. Él alertaba: la vanidad es puerta abierta para la mentira espiritual. Esa revelación lo llevó a ser duramente criticado por algunos grupos, que preferían aceptar cualquier mensaje como verdad. Pero Kardec sabía que sin discernimiento, la búsqueda espiritual podía tornarse un espectáculo de ilusiones. En sus observaciones más silenciosas, Kardec identificó un patrón recurrente en las almas que más sufrían después de la muerte: la rigidez. Espíritus presos a creencias inflexibles, a verdades absolutas, a posturas de superioridad moral o religiosa, eran los que más resistían la ayuda espiritual. Ellos rechazaban cualquier idea que contradijese su sistema de creencias, aún delante de la propia desencarnación. Kardec notó que el orgullo espiritual es una de las prisiones más difíciles de romper. Muchos de esos espíritus creaban zonas mentales donde apenas sus verdades existían, alejándose de la luz que exigía humildad y renovación. Él concluyó que el verdadero progreso espiritual exige apertura, flexibilidad y coraje para rever lo que pensamos saber. Y esa era quizás la lección más desafiante: desapegarse de las certezas para abrazar el infinito desconocido de la evolución. En una carta personal jamás publicada en vida, Kardec confió a un amigo que, después de tantas experiencias, la mayor revelación no estaba en las visiones aterradoras, sino en la simplicidad de los gestos cotidianos. Dijo que cada acto de bondad anónimo, cada perdón silencioso, cada lágrima contenida por compasión, creaba puentes invisibles entre los mundos. Para él, los verdaderos milagros espirituales no acontecían en sesiones espectaculares, sino en lo íntimo de la conciencia, cuando alguien escogía la luz aún teniendo motivos para sumergirse en la sombra. Esa carta, guardada por décadas, fue descubierta entre sus papeles más personales. Ella revelaba un hombre profundamente tocado por el dolor del mundo, pero también lleno de esperanza en la capacidad humana de transformarse. Porque, al final, Kardec no veía espíritus. Él veía almas en busca de sí mismas. Al final de su trayectoria, Allan Kardec comprendió que el conocimiento espiritual no sirve para acumular respuestas, sino para vaciar certezas. Cada revelación que recibía abría nuevas preguntas, nuevas capas de reflexión, nuevas puertas para lo invisible. Él no quería ser seguido como un maestro, sino como un investigador de la verdad, alguien que invita al otro a pensar, sentir y descubrir por sí mismo. Hoy, al revisitar esas revelaciones aterradoras y profundas, no lo hacemos por fascinación o miedo. Lo hacemos porque sabemos que hay algo dentro de nosotros que reconoce esa verdad,
algo que despierta, algo que recuerda. Entre los fenómenos más intrigantes observados por Kardec estaba la llamada memoria espiritual cruzada. En determinados casos, espíritus recién desencarnados accedían a recuerdos que no pertenecían a su actual encarnación, sino a la de otras personas con las cuales tenían fuertes lazos emocionales. Una madre veía escenas de la vida del hijo. Un hermano revivía dolores que habían sido del otro. Kardec entendió que los vínculos afectivos crean una red sutil donde memorias, sensaciones y aprendizajes pueden ser compartidos entre almas afines. Eso explicaba, en parte, la intensidad de ciertos reencuentros espirituales y el sentimiento de cargar dolores que no se sabía de dónde venían. Era más una prueba de que el alma humana no está aislada, sino profundamente conectada con otras, formando una telaraña invisible donde el amor y el dolor circulan y se transforman. Kardec también analizó relatos sobre el choque vibratorio de la verdad. Según espíritus más elevados, hay momentos en que el alma es expuesta a verdades tan amplias que su estructura espiritual necesita ser preparada previamente para no colapsar. Es como abrir una ventana para el infinito sin estar listo para soportar tanta luz. Algunos espíritus, al encontrarse con la grandiosidad del plano divino, entran en éxtasis, otros en desesperación. Kardec concluyó que el proceso de evolución no es apenas moral, sino también vibracional. Necesitamos expandir gradualmente nuestra capacidad de lidiar con la verdad. Por eso, decía él, muchas revelaciones son dadas en capas, como semillas lanzadas en el tiempo cierto. El universo espiritual respeta el ritmo de cada alma, no fuerza, no impone, apenas invita. Y esa invitación, una vez aceptada, transforma todo. Una revelación especialmente delicada decía respecto a la presencia de espíritus en ambientes de sufrimiento colectivo. Kardec estudió casos de hospitales, zonas de guerra e instituciones donde el dolor humano era constante. En esas regiones se observó la actuación intensa de espíritus socorristas, pero también de entidades perdidas, desesperadas, que se alimentaban de la energía densa allí presente. Él describió esos locales como vórtices vibratorios, donde el bien y el mal disputaban espacio. Lo que más impresionó fue saber que muchas veces las acciones de una única persona, un médico, una enfermera, un voluntario, podían crear ondas de luz tan intensas que cambiaban completamente el patrón vibratorio del lugar. Kardec entendió entonces que no existe terreno perdido. Donde hay dolor hay también oportunidad de curación, y donde hay luz, aún mínima, hay siempre esperanza. En los estudios sobre reencarnación, Kardec recibió comunicaciones que lo hicieron rever muchas de sus propias concepciones. Un espíritu reveló que la elección del cuerpo, de la familia y hasta de las dificultades físicas es hecha con un grado de conciencia mucho mayor de lo que se imagina. Dijo que algunas almas, al percibir los errores del pasado, piden encarnaciones difíciles como forma de reparación y aprendizaje intensivo. Otras, más evolucionadas, aceptan misiones de dolor para ayudar a grupos enteros a despertar. Kardec escribió: «El sufrimiento a veces es elección de amor». Eso lo hizo mirar de manera diferente para las tragedias humanas. Percibió que, por detrás del dolor, hay siempre un propósito más alto, y que juzgar a alguien por su condición terrena es desconocer la grandiosidad de su jornada espiritual. Por eso, decía él, toda alma merece respeto. Toda alma es un universo. En relatos aún no publicados a la época, Kardec recibió mensajes sobre lo que llamó de espíritus silenciados. Eran almas que, después de la muerte, escogían no comunicarse. No por miedo o sufrimiento, sino por una especie de recogimiento profundo, como si necesitasen de un tiempo de silencio, para reorganizar la propia conciencia. Esas almas se mantenían en estados de contemplación, absorbiendo todo lo que vivieron, sin prisa, sin interferencia. Kardec quedó tocado con la serenidad de esas presencias. Era como si el silencio de ellas dijese más que 1000 palabras, y entendió que el más allá no es hecho solo de voces y visiones. Es hecho también de pausas,
intervalos sagrados donde el alma se encuentra con la esencia. Ese descubrimiento cambió su forma de conducir sesiones mediúmnicas. Aprendió a respetar el tiempo de cada espíritu, y eso, para él, era uno de los mayores actos de amor. Un espíritu reveló a Kardec que hay momentos raros en que el velo entre los mundos se afina tanto que los dos planos se tocan. Son instantes de intuición fuerte, sueños que parecen más reales que la vida, escalofríos sin explicación, encuentros que cambian todo. En esos momentos, según el espíritu, algo se revela, no para los ojos, sino para el corazón. Kardec pasó a llamar esos episodios de brechas de eternidad. Pequeñas ventanas por donde el plano espiritual susurra al humano: tú no estás solo. Esas experiencias, aunque fugaces, dejaban marcas profundas, cambiaban destinos, curaban heridas, y a veces bastaba un segundo para que un alma entera cambiase de dirección. Kardec comprendió con humildad que el mayor secreto no era lo que los espíritus decían, sino lo que despertaban. Era eso que él deseaba, que cada ser humano reencontrase, dentro de sí, el camino de vuelta para la luz. Esas revelaciones, recogidas a lo largo de décadas de estudio y contacto con el mundo espiritual, no eran para impresionar o asustar. Allan Kardec sabía que la verdad tiene peso y que cada alma despierta en su propio tiempo. Por eso, escogió guardar en silencio muchos de esos mensajes, no por cobardía, sino por sabiduría. Él comprendía que una semilla no debe ser forzada a florecer antes de la hora. Pero ahora, en este tiempo en que la humanidad busca sentido como nunca antes, quizás esas semillas estén listas para germinar. Si tú llegaste hasta aquí, quizás ya estés sintiendo eso. Un llamado silencioso, un recuerdo antiguo, algo que vibra por dentro como si siempre hubiese estado allí. No es coincidencia. Son voces antiguas que ahora encuentran eco en tu alma, porque algunas verdades solo pueden ser oídas cuando el corazón está listo para escuchar. Kardec siempre afirmó que no era el dueño de la verdad, sino apenas un organizador de lo que los espíritus transmitían. Por detrás de cada línea escrita por él había noches de reflexión, oraciones silenciosas y dudas sinceras. Él no buscaba aplauso ni estatus. Buscaba coherencia entre lo que sentía y lo que enseñaba. En sus anotaciones más íntimas, confesaba que a veces lloraba al escribir, tocado por el dolor de los espíritus y por la grandeza de sus jornadas. Su trabajo fue, por encima de todo, un acto de servicio, un esfuerzo para iluminar el camino de quien, como él, miraba para el cielo en busca de respuestas. Y cuanto más se profundizaba, más comprendía que la espiritualidad verdadera no separa, no condena, no excluye. Ella une, esclarece y transforma. Por eso, él dejó un legado que continúa a expandirse, guiando corazones en todos los rincones del mundo. Las cosas que él vio en el más allá no caben en dogmas o rituales. Ellas apuntan para algo mucho mayor: la responsabilidad de cada ser delante de su propia conciencia. Porque lo que encontramos después de la muerte no es un tribunal, sino un espejo. Y ese espejo no muestra lo que los otros piensan de nosotros. Él revela lo que realmente somos por dentro, nuestras intenciones, nuestros silencios, nuestros gestos escondidos. Kardec aprendió que lo más importante no es tener fe, sino vivir de forma coherente con los principios que elevan el alma. La verdadera religión, según él, es aquella que transforma al ser humano por dentro, que lo torna más justo, más compasivo, más lúcido. Y eso comienza aquí, ahora, con cada elección. La muerte no es fin, es pasaje. Y del otro lado, reencontramos exactamente lo que construimos dentro de nosotros. La mayor lección que queda de esas revelaciones es que el alma humana tiene un potencial inmenso de regeneración. Aún las más perdidas, las más heridas, las más endurecidas, pueden reencontrar la luz. Kardec oyó relatos de espíritus que vagaron por siglos en sufrimiento, hasta que un gesto de amor, viniendo de un encarnado, los alcanzó y despertó algo adormecido. Un pensamiento de perdón, una plegaria sincera, un recuerdo cariñoso tiene poder real en el mundo espiritual. Eso significa
que nadie está totalmente perdido, que mientras haya alguien que ame, que ore, que desee el bien, habrá esperanza. Kardec comprendió, con humildad, que somos todos coautores del destino unos de los otros, y que cada pensamiento nuestro construye un puente o un abismo entre los mundos. Es por eso que él creía tanto en la reforma íntima como camino de liberación. Al conocer esas visiones mantenidas en silencio por tanto tiempo, sentimos que algo cambia en nuestra mirada. Las palabras de Kardec nos invitan a ver además de la materia, además del miedo, además de las apariencias. Ellas nos llaman a asumir responsabilidad por nuestra evolución, pero también a acoger con ternura las fallas del otro. Porque en el fondo, todos estamos aprendiendo la misma lección: amar más, juzgar menos, vivir con más verdad. El espiritismo, como él propuso, no es un fin en sí mismo. Es un puente entre mundos, una llave que abre puertas para el infinito. Y ahora, esas puertas están abriéndose nuevamente delante de nosotros. Con coraje, con serenidad, con fe, atravesamos. Y del otro lado, no hay castigo ni miedo. Hay apenas la verdad. Y la verdad, cuando comprendida con el corazón, siempre libera. Si este video tocó algo en ti, respira hondo. Permite que esas palabras se asienten. Quizás ellas no sean apenas información, sino un recordatorio, algo que tu alma ya sabía, pero necesitaba oír de nuevo. Comparte con quien también siente esa búsqueda. Inscríbete para seguir con nosotros en esa jornada de descubrimiento, luz y conciencia. Allan Kardec no nos dejó respuestas listas. Él nos dejó preguntas que nos transforman. Y ahora, esas preguntas continúan atravesando el tiempo, invitando a cada uno de nosotros a mirar para adentro, con coraje. Porque el verdadero despertar comienza así, con una semilla, una chispa, un soplo que dice: es hora de recordar quién tú eres.